En un elegante barrio residencial, la vida parece perfecta para los vecinos. Pero detrás de las fachadas impecables se esconde un oscuro enigma. La misteriosa desaparición de una prominente figura de la comunidad, el respetado Dr. Martínez, desencadena una serie de eventos intrigantes. Los detectives Julia Mendoza y Carlos Vargas son asignados al caso, y mientras exploran su hogar, descubren pistas desconcertantes que sugieren que el doctor tenía secretos ocultos. A medida que profundizan en la vida del Dr. Martínez, Julia y Carlos descubren que su familia aparentemente perfecta alberga sus propios secretos. Su esposa e hijos guardan silencio sobre su paradero y comportamiento reciente. A medida que los detectives profundizan, se dan cuenta de que cada miembro de la familia tiene su propia versión de la verdad, y todos parecen ocultar algo. El enigma se intensifica cuando los detectives encuentran una habitación cerrada bajo llave en el sótano. Al ingresar, descubren un espacio lleno de diarios, fotografías y documentos cifrados. Al parecer, el Dr. Martínez estaba obsesionado con algo, ¿pero qué? A medida que descifran las pistas, descubren una red de secretos que podrían poner en peligro a todos los involucrados. La investigación lleva a Julia y Carlos a rastrear el pasado del Dr. Martínez. Descubren conexiones con un caso de fraude médico en el que estuvo involucrado años atrás. Algunos pacientes alegaron haber sido víctimas de experimentos médicos no autorizados. A medida que la verdad detrás de estos eventos empieza a emerger, los detectives se enfrentan a un dilema moral y a la posibilidad de que el Dr. Martínez estuviera siendo chantajeado. Las pistas los llevan a un paciente llamado Eduardo Sánchez, quien parece ser el centro de esta intrincada trama. Sin embargo, cada vez que intentan acercarse a él, Eduardo parece desvanecerse en las sombras. Se dan cuenta de que alguien está tejido una red de mentiras para protegerlo. La pregunta es, ¿quién? Julia y Carlos descubren que en este barrio aparentemente perfecto, nada es lo que parece. Cada vecino tiene su propia agenda y conexiones secretas con el Dr. Martínez. A medida que profundizan, descubren rivalidades y enemistades ocultas que podrían haber llevado a su desaparición. La verdad se convierte en un juego de apariencias y máscaras. Después de semanas de investigación, Julia y Carlos finalmente logran conectar los puntos. Descubren que Eduardo Sánchez no es solo un paciente, sino un viejo amigo del Dr. Martínez. Juntos, habían estado involucrados en una operación ilegal de venta de medicamentos en el pasado. La desaparición del doctor parecía estar relacionada con viejas deudas impagas y enemigos del pasado que habían vuelto para cobrar venganza. Con la verdad al alcance, Julia y Carlos se apresuran a encontrar a Eduardo antes de que los asesinos del pasado lo hagan. Pero Eduardo parece haberse esfumado por completo. A medida que investigan su paradero, descubren una pista que los lleva a una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. En la fábrica abandonada, Julia y Carlos se enfrentan a Eduardo. Allí, finalmente revela la verdad detrás de la desaparición del Dr. Martínez. El doctor había estado trabajando en secreto para exponer una red de corrupción en el sistema médico. Los experimentos ilegales habían sido parte de su intento de obtener pruebas incriminatorias. Eduardo confiesa que el Dr. Martínez estaba dispuesto a arriesgar todo para exponer la verdad. Con la verdad finalmente al descubierto, Julia y Carlos se enfrentan a los responsables de la red de corrupción. En el enfrentamiento con los responsables de la red de corrupción, Julia y Carlos descubren que algunos de los involucrados son figuras influyentes en la comunidad médica y política. La lucha por la verdad se convierte en una batalla aún más peligrosa cuando los detectives se dan cuenta de que no pueden confiar en nadie. Un aliado inesperado aparece en el camino, brindándoles información crucial para desmantelar la red. Julia y Carlos finalmente desenmascaran a los verdaderos culpables detrás de la red de corrupción.
Las máscaras caen y las conexiones ocultas se revelan. La lucha por la justicia se vuelve más intensa cuando los detectives se enfrentan a amenazas y traiciones que nunca podrían haber imaginado. La verdad se revela en su forma más cruda y descarnada. Después de desmantelar la red de corrupción, Julia y Carlos enfrentan las consecuencias de su búsqueda de la verdad. La comunidad médica y política está en caos, y las vidas de muchos se ven afectadas. La resolución del caso no trae la satisfacción que esperaban, sino una reflexión profunda sobre el costo de exponer la verdad y enfrentar las sombras del poder. Con el caso resuelto, Julia y Carlos intentan volver a la normalidad. Sin embargo, las cicatrices emocionales y físicas de la investigación los persiguen. Ambos deben enfrentar sus propios demonios y aprender a lidiar con las verdades incómodas que han descubierto. La búsqueda de la verdad ha dejado huellas profundas en sus almas, pero también los ha fortalecido de maneras inesperadas. A pesar de haber resuelto el caso, Julia y Carlos se dan cuenta de que la búsqueda de la verdad es infinita. Siempre habrá sombras ocultas, máscaras y enigmas por resolver. A medida que continúan su trabajo como detectives, se enfrentan a nuevos casos y desafíos, pero ahora lo hacen con una perspectiva más aguda y una comprensión más profunda de las complejidades de la naturaleza humana y la doble cara de la verdad.